Steven Universe es una obra muy interesante, tanto por su lore como por sus elementos curiosos, los cuales dieron pie a cientos de teorías que el fandom inventó para así desenterrar todos sus secretos, con algunas teniendo argumentos a favor, como Perla siendo The White, mientras que otras, como que Connie era parte gema, resultaban absurdas, aun a modo de broma ocasional. Oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Algo que de hecho ya hablé en un video anterior, que les dejaré en la descripción por si les interesa. Pero retomando al asunto de hoy, las teorías de Steven fueron un concepto clave que dio forma a la serie de manera indirecta, llegando a ser tan o más importantes que la trama principal de la misma. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre las antiguas teorías de Steven que acabaron siendo ciertas, empezando por las más obvias con varios argumentos que las respaldaban, hasta las más rebuscadas de ellas que hicieron cranear a todo el fandom hasta el momento de su confirmación. Y por último aclaro que en la lista no saldrá la clásica teoría de Rose y Pink al ser la más evidente y conocida de todas. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Hace miles de años quedé atrapada en medio de la guerra. Fue horrible. Intenté correr, pero... Y en el último lugar de teorías confirmadas, tenemos una muy popular en su momento, siendo esa la que decía que fue Bismuto principal, la causante del pufeo a Lápiz hace ya varios milenios, en concreto durante su flashback en la rebelión, donde ésta la atacó por la espalda. Esto por el simple hecho de que aquella gema compartía la misma ubicación de joya que nuestra conocida Bismuto Crystal Gem, lo cual si bien dio bastante pie a la hipótesis, también podía ser solo una simple y llana coincidencia, habiendo otros casos con gemas del mismo tipo, con igual ocasión de piedra, como las perlas azul y amarilla o las circones del juicio de Steven. Sin embargo, más allá de lo visualmente obvio, esta teoría acabó confirmada por Rebecca Sugar en la Comic Con del 2019, donde ella misma reveló en su panel de la serie que Bismuto fue la gema que pufeó a Lápiz en medio de la rebelión. Lapis didn't get a really good look at who poofed her, and Bismuth poofed probably many homeworld Lapises over the course of the war. Dando también a entender implícitamente que ni Lápiz ni ella saben de ese percance debido al caos del momento. O en otras palabras, si bien la teoría es cierta, los personajes involucrados no conocen la verdad sobre el asunto, siendo una ironía inmensa el que ambas se hicieran amigas a pesar de compartir un evento pasado tan traumático para una de ellas. Y en el noveno lugar de teorías obvias está la que afirmaba que las naves diamantes formaban un mecha gigante al unirse todas, algo que todo el fandom juraba con su vida, en especial durante la cuarta temporada, donde al ver las naves de azul y amarillo, era claro que había cierta dinámica entre sus naves al ser claramente complementarias, ya que en esencia eran brazos opuestos para cada lado del supuesto robot que formarían, con azul teniendo el lado izquierdo, mientras que amarillo poseía el derecho y más estoico. Y si bien era una hipótesis muy sólida y casi que confirmada, durante más de un año se mantuvo en suspenso si de verdad se volvería realidad, ya que incluso luego del debut de la nave de blanco, la teoría aún no se comprobaba del todo al faltar una pieza en toda la ecuación, la cual era nada menos que las piernas de Pink, que también formaban parte de la conjetura, teniendo como principal pista las inusuales pirámides rosa que habían cerca del vertedero de Rose. Algo que todos asumieron que se trataban de las piernas faltantes, lo que al final acabó siendo cierto al revelarse en el tramo final, con el Megazord formándose en el último especial, siendo incluso el subantagonista que las Gems se enfrentaron para llegar a blanco, dejando esa teoría como una de las más evidentes al haber tantos indicios claros que indicaban su veracidad. Y en el octavo puesto de hipótesis ciertas está la que mencionaba el significado real en la espada de obsidiana, cuya hoja tenía una inscripción escrita en el poco explorado lenguaje gema, el cual en su tiempo se decía que significaba todos o juntos, traducido al idioma terrestre, algo que concordaba perfecto con la naturaleza de obsidiana y su misión de fusión definitiva. Y aunque como tal el staff nunca aclaró la leyenda oficialmente, esta sí que se logró descifrar gracias a unas notas escritas por Steven Sugar, hermano de la propia Rebecca y encargado de varias cosas en la serie, entre ellas el concepto y definición de la mencionada escritura gema, lo cual plasmó en ciertas notas oficiales a manera de guía interna para la obra.
y es gracias a ellas que el fandom descubrió el mensaje escondido en aquella majestuosa espada, a través de decodificar los símbolos individuales para luego interpretar la frase o palabra que componían, logrando así confirmar una teoría bastante sutil, pero que de no ser por las notas oficiales, habría sido imposible aclarar a nivel real. ¿Crees que solo soy un gran error? No, Amatista, tú no eres el error. Y en el séptimo puesto de conjeturas viejas, tenemos la que afirmaba que Amatista era defectuosa, incluso desde antes que Peridot lo confirmara dentro de la propia serie como tal, usando como prueba base los hechos del capítulo Fugitivos de la lejana primera temporada, donde se dejó claro que Amatista se tenía odio y lástima por su terrible origen y naturaleza, enfatizado durante su regreso a la guardería, donde se mostraron varios presagios, empezando por su agujero inicial, el cual era el único de todos que estaba abajo y al ras del suelo, en comparación al resto de hoyos que tenían un orden bien estructurado. Y si eso no bastara, la propia Amatista se llamó a sí misma un error durante su discusión con Perla, recalcando que a su perspectiva era un ser incorrecto que jamás debió existir, siendo ese el inicio de la teoría sobre su imperfección, que duraría más de una temporada hasta su revelación, habiendo varios momentos donde se reforzó, como los insultos de Jasper en el retorno, o el desdén de Perla al hablar de la guardería Beta, cosas que aunque bastante sutiles, reforzaron la hipótesis sobre el inferior estado gema que tenía Amatista, lo cual, como ya sabrán, terminaría confirmándose tanto por Peridot, así como por Jasper en su duelo directo, en la tercera temporada. ¿Estás saludando a alguien? ¿Tu comandante? Luego recibiste nuevas órdenes de la comandante. La retirada. Y en el puesto 6 de especulaciones pasadas, está la que aseguraba que la gema amarilla del flashback de Senti era nada menos que la Gesonita de los juegos de Steven, teniendo como argumentos que ambos diseños compartían varias cosas en común, como el hecho de tener la misma paleta amarilla, además del mismo corte y ubicación de joya. Rasgos que por supuesto no fueron ignorados por el fandom al haber una relación demasiado implícita, lo que se reforzó todavía más luego del diálogo de Senti en su leve descorrupción. Perdónenme por no respetar las órdenes de evacuar mi Gesonita, donde mencionó a Gesonita como su comandante durante la era de ocupación terrestre, siendo su jefa directa en la colonización y también al final de la rebelión, donde fue ella quien le dio el aviso de escape poco antes del rayo de las diamantes, dejándola como una gema de alto rango al tener línea directa con las líderes del imperio, cosa que seguía reforzando la teoría de que ella y la Gesonita de los juegos eran la misma, al saber que esta última recibió el prisma de luz directamente de Diamante Amarillo, siendo ambos casos contactos directos entre la autoridad Diamante y una gema amarilla de alto rango, por lo que, uniendo todas las piezas, era lógico asumir que se trataban de la joya exacta en ambos casos, cosa que al final se confirmó oficialmente de mano de Ian Jones, quien a través de un tweet aclaró que tanto la Gesonita de los juegos y la jefa de Senti eran esencialmente la misma, despejando así cualquier duda en aquella teoría bien fundamentada desde el principio. ¿Guardarías un secreto? ¡Un secreto! ¡Shh! Rose tenía un lugar que le mantuvo oculto a todos excepto a mí. Y en la mitad de viejas hipótesis con bases sólidas está la que apuntaba que Perla principal escondía varios secretos a la vez. Ya no solo la identidad real de Rose, sino también mucho del pasado y trasfondo sobre el imperio y sus secuelas, lo que se reforzaba con su actitud impactada cada que Steven indagaba acerca de las gems, en especial cosas muy densas o personales que le hacían taparse la boca con ambas manos. Un gesto que parecía intrascendente, pero que luego de varias temporadas se reveló que era causado por el sello de Pink, impidiéndole revelar su verdad, así como el hecho de que Perla fingió ser Rose en su gran plan final, siendo ese el secreto que la carcomía por dentro al dejarle un profundo trauma mental, lo que se había presagiado de forma sutil a Leia rechazar por completo el cambio de forma, siendo de hecho la única gem principal que nunca lo utilizó en la serie original, dando así peso a la vieja teoría que había una relación con ese desprecio y un evento crucial en su pasado, lo que terminó de confirmarse en la propia serie durante el tramo final de ella. Y tras luego de romper su atadura mental, Perla pudo revelar muchos otros secretos de manera más abierta en la obra, con cosas como saber el cronograma de las diamantes y también reconocer a Spinella al inicio de su película, cosas que demostraban que era una caja de secretos de manera tanto simbólica como literal. Stevonnie, no eres dos seres vivientes y no eres una sola persona. Tú eres una experiencia.
Y en la cuarta posición de antiguas hipótesis está la que afirmaba que Stevonnie era una gema de naturaleza no binaria, es decir, que no se identificaba ni con el género masculino o femenino, algo que parecía un poco contradictorio, al menos en su episodio debut, donde mostró una apariencia claramente femenina que no dejaba dudas sobre su identidad. Sin embargo, con el pasar de sus apariciones, quedaba claro que había cierta ambigüedad acerca de su biología central, no solo por su actitud y forma de hablar, sino porque literalmente era la unión entre Steven, un hombre, y Connie, una mujer, lo que hizo al fandom fuertemente teorizar que debido a la naturaleza mixta de Stevonnie, por simple lógica su anatomía debía de ser un término medio entre ambos componentes, algo que de hecho fue enfatizado más y más conforme avanzaba la historia, mostrándola cada vez con rasgos más neutros y en algunos casos toscos, en especial durante Jungla Lunar, donde se ve a la fusión teniendo una barba de pocos días, dejando claro que tanto su lado masculino como femenino convivían de manera armónica en su propio ser, algo que finalmente fue confirmado en un corto especial de Dove, donde Stevonnie muestra su perfil en línea, donde se autoproclama como una entidad no binaria, de manera clara y concisa, para así despejar cualquier clase de duda, lo que sumado a diversos artes del staff de esa misma época, confirmaron aquella teoría que fue haciéndose cada vez más obvia a medida que la serie avanzaba. You know I can hear you. I'm sorry I'm not like Pearl with her fancy form and her clean room with no monsters in it. Y en la medalla de bronce de conjeturas verdaderas está una de las más viejas de todas, que alegaba que las gemas puras carecían de orejas, al menos en sus formas base predeterminadas, algo que si bien puede sonar como un chiste, es un hecho que fue ganando pruebas e interés con el paso de la historia, donde fueron apareciendo escenas y nuevas gemas que mostraban la ausencia de orejas como un hecho muy recurrente, no solo a manera de cameo, sino como parte del diseño por defecto de la mayoría de joyas, siendo Amatista la única excepción al mostrar orejas en ciertos episodios, pero debido a su amor por la humanidad y el cambio de forma, es probable que ella en su caso particular solo sea una elección propia para lucir más normal, a diferencia del resto de joyas cuyos diseños y formas físicas carecían por completo de aquella característica, algo especialmente notorio en gemas como Bismuto o las gemelas Rutilo, cuya forma o largo del cabello hacía evidente el hecho de que sus cuerpos no poseían orejas como tal, a diferencia de ejemplos como las perlas o cuarzos, que al tener frondosas melenas solía pasar desapercibido aquel detalle. Pero lo que finalmente comprueba la teoría es que todas las nuevas gemas de Future carecían del más mínimo indicio de oídos, con joyas como Turmalina o Larimar siendo claramente llanas en aquella zona de su rostro, demostrando así que la teoría de las orejas es un hecho que se fue confirmando, aunque de manera indirecta, en la obra. Solo me volvieron peor. Ustedes creen que soy un ángel, pero ya no soy más ese chico. ¡Soy un monstruo! Y en la medalla de plata de hipótesis hechas verdad está la que decía que Steven se corrompería al final de Future, una premisa que se hizo ultra popular en su tiempo con el anuncio de la secuela y su opening, en donde se podía ver por un breve instante a una inquietante bestia llena de cuernos y ojos brillosos, la cual, aunque no se sabía su identidad, medio fandom ya teorizaba que se trataba de nada menos que Steven, esto debido a muchas pistas ligeras, tanto en su diseño como en posible implicación narrativa, teniendo una paleta rosa y ciertas facciones similares a Steven que daban peso a su conexión entre ambos, lo que sumado al comportamiento agresivo e inestable que Steven mostró, sobre todo al inicio de Future, presagiaron fuertemente que aquella bestia no era otro que el querido Prota, quien a manera de metáfora física se convertiría en una bestia incontrolable producto de sus traumas no resueltos, algo que como ya sabemos se hizo realidad en el capítulo final, cerrando así esa famosa y popular teoría que dio de comer a cientos de foros, así como a creadores de contenido en su momento, al grado de inundar las redes con cientos de fanarts que presagiaban aquel cambio monstruoso, el cual irónicamente se resolvió con un feliz abrazo grupal de todos sus amigos y seres cercanos. Listo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Tu gema necesita respirar? Y en la medalla de oro de antiguas teorías rebuscadas pero ciertas, está la que afirmaba que las gemas eran esencialmente robots que renovaban su energía a través del entorno. En específico que tras emerger del suelo, estas mantenían sus reservas usando energía cósmica, lo que explicaba por qué todas las gemas puras mantenían sus gemas al aire libre en casi todo momento, a pesar de darles una clara desventaja en caso de una pelea o conflicto directo. E incluso Steven sentía necesidad de tener su gema libre en la época que era un bebé,
denotando así que más que un mero capricho, era una especie de reflejo instintivo para el funcionamiento interno de las gemas, lo que daría sentido a cosas como el castigo que Pink recibía de las diamantes, quienes la encerraban en una torre sin luz para así fatigarla como escarmiento. Lo que si bien podría haber quedado como una teoría loca, esta acabó confirmada de parte de la mismísima Rebecca, quien en una entrevista para el portal CBR mencionó que las gemas son básicamente robots a base de energía solar, algo que después también sería reconfirmado por Ian Jones en un pequeño tweet. Y debido a su concepto tan genial pero chiflado, que muchos creyeron incluso antes de las pruebas oficiales, la dejo como la mejor y más interesante teoría confirmada en todo Steven Universe. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me gustaría saber cuál de todas las teorías mencionadas es su favorita personal, o si creen que hay alguna otra que merecía haber aparecido en la lista. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!